En 1864, Brasil y Argentina eran las grandes potencias de Sudamérica. Y para los pequeños países que se encontraban entre ellas, resultaba difícil mantener su independencia. Tratando de aunar fuerzas, Paraguay y Uruguay tenían un compromiso de auxilio mutuo en caso de que uno de ellos sufriese el ataque de sus poderosos vecinos. La intervención de Brasil en la política interna de Uruguay provocó la mayor guerra que ha tenido lugar en la región. Asume el mando paraguayo, cuyo poder militar al principio supera en mucho al de sus rivales, o el de los aliados, que tendrán que tratar de frenar el avance de Paraguay hasta preparar sus ejércitos. La Guerra de la Triple Alianza recrea el mayor conflicto bélico acontecido en Sudamérica con un sencillo sistema de reglas. Uruguay está aislado y pronto sucumbirá ante el poder del imperio brasileño. Esto es algo inevitable, pero Paraguay aún puede imponerse a sus rivales. Gracias a las cartas del juego, podréis revivir hechos históricos reales y muchos otros que podrían haber ocurrido. Como aliado, ¿lograrás subyugar a la poderosa Paraguay? Y como paraguayo, ¿revivirás la historia luchando hasta el último hombre, hasta la rendición final? ¿O serás capaz de cambiar el curso de la historia y lograr la victoria haciendo que tus rivales decidan abandonar la guerra? La Guerra de la Triple Alianza es un juego de iniciación ideal y te permitirá revivir este apasionante conflicto en 60 minutos. Consigue la victoria capturando la capital de tu rival o resiste tanto como puedas. Al final de la guerra, aquel con más puntos de victoria será el vencedor. La Guerra de la Triple Alianza. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Búnker de NAC. Estamos aquí con José Garrido, Carlos Díaz y Pedro Iñaki Martínez, el autor de La Guerra de la Triple Alianza, que es el juego del que vamos a hablar hoy. Y bueno, quería recordaros antes de empezar a hablar con Pedro, Carlos y José que tenemos un sorteo activo y para participar en él tenéis que escribir exclamación sorteo en el chat. Todo el mundo que haya participado durante la emisión, en algún momento, haremos un sorteo automático con un bot y el que salga elegido debe ponerse en contacto con nosotros por mensaje privado. Ya avisaremos de todas formas por el chat para que estéis atentos. Y bueno, vamos a empezar. José, si quieres decir algo. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos otra tarde más. Esperamos que esto se convierta en algo habitual y poquito a poquito vayamos consiguiendo más espectadores, que yo creo que esto va a ser algo bastante interesante de aquí en adelante para toda la línea de juegos NAS que tenemos pendiente. Vamos a hacer bastantes cositas, como iréis viendo, las iremos anunciando a medida que vayamos haciendo cada una de ellas. Y hoy, pues bueno, nos acompaña Pedro, efectivamente el autor del juego de la Guerra de la Triple Alianza, que ha tenido la suerte pues, de ser el primero que sale bajo este sello de NAC Wargames, que va a formar parte de nuestra división de Wargame dentro de lo que es la editorial de Maskioka. Yo lo primero que querría comentar al respecto, que creo que puede ser bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos buscando autores y que buscamos potenciar mucho lo que es la creación de juegos propios bajo este sello, es cómo se me escucha fatal, comentan por aquí, no sé, puedo Sí, intentar creo acercarme. que es porque tienes mucho eco en la habitación. Sí, a ver, cosas del directo. Voy a probar cerrar un poquito aquí, que como veis está un poco vacía ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver si se escucha un poquito mejor así. Bajo, dicen que se me escucha bajo. Te estoy subiendo el audio, a ver si se escucha Vale, mejor sí. ahora. Vale, voy a seguir a ver qué tal. Como Vale. decía, de cómo llegó este juego a nosotros. Yo no conocía a Pedro, no conocía en este caso Juego Amboto, ¿no? Que es un poco una especie de sello propio que tiene Pedro. Y a través de Carlos me presentó el proyecto, tuvimos oportunidad de jugar una partida a través de Tavern Talk Simulator y me acuerdo que me gustó muchísimo desde el primer momento cuando estuvimos jugándola, ¿no? Y entonces ahí pues le planteamos la posibilidad de
sacar el juego, en lugar de sacarlo a él, como tenía pensado en un primer momento, de autopublicarlo, ¿no? Que ya tenía el juego muy trabajado, estaba muy testeado y había bastante gente que estaba interesada en tenerlo. Pues bueno, le planteamos la posibilidad de sacarlo nosotros y aceptó, le pareció bien, y el fruto de eso es, pues bueno, lo que muchos de vosotros ya tenéis en vuestras manos, puesto que se han empezado a enviar algunos ejemplares e irán llegando a lo largo de la semana que viene todos los que se hicieron en preventa, y a partir del lunes, martes, deberían estar ya también en tiendas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo agradezco personalmente a Pedro toda la implicación que ha tenido durante todo el proceso, que no ha sido nada sencillo, porque claro, el juego estaba preparado de una manera para autopublicarlo, y el hecho de publicarlo ya a través de una editorial y hacer una producción masiva, pues ha requerido bastante trabajo de diseño y demás, pero bueno, Pedro ha estado siempre al pie del cañón. Con lo cual... Sí, pero menos mal. Menos mal. Que si tenéis cosas que queréis presentarnos y demás, pues insisto que no dudéis en contactar con nosotros, porque nunca se sabe, ¿no? A mí me basta una partida para darme cuenta de que el juego valía la pena, y a través de ahí pues ya empezamos a profundizar un poco más, lo estuvimos probando, estuvimos hablando con Carlos, que en este caso es el que se encarga de valorar realmente la posibilidad de que el juego tenga chiche, tenga fruto, como para poder sacarlo nosotros bajo el sello de NAC. Y bueno, por fin lo tenemos hecho una realidad, Pedro. Pues sí, menos mal. Pero lo que quería decir era que menos mal que no seguí yo por el camino de autopublicación, porque si llego a ver lo que venía después, gracias a que vosotros estabais ahí, más o menos, me orientasteis y vosotros trabajasteis también de lo lindo, pero es que, vamos, si llego a ocuparme yo de todo eso, o hubiera salido una chapuza o me hubiera estrellado. Entonces, lo que no sabía era lo que venía ahí, es lo que se suele decir, ¿no? La valentía de la inconsciencia. Porque, o sea, qué cosa, madre mía, qué cosa más complicada. Absolutamente todo tiene que decidirse. Es una cosa increíble. Que si el tono de rojo no es el exacto, que si el no sé qué, que si... Bueno, todo. Pero bueno, ha salido, está aquí el niño, la caja mola un montón, el producto, se nota que el producto hay, que no hay casi aire, así que yo estoy encantado con el resultado. El tacto. Pero pues me alegro mucho de que sea así, y bueno, esperamos en un futuro poder tener otros títulos en los cuales tú hayas trabajado y seas el autor. Ya veremos. Se me tiene que pasar primero el apuro, porque madre mía. Pues en este sentido, Carlos ha sido, como digo, quien ha estado analizando un poquito todo lo que ha sido el juego, su viabilidad y demás. Y bueno, no sé si quieres comentarnos algo al respecto, Carlos. Hombre, primero que nada decir aquí públicamente a Pedro que enhorabuena, que te lo merecías, que el juego tenía que salir. Y sé que a tu mujer le gusta el tacto del juego, es verdad, del libro, y que creo que ha salido un producto redondo. El juego, claro que mereció la pena que saliera. Yo sé que Pedro al principio tenía un poco de reticencia, duda de ¿será lo suficientemente el juego para una editorial? Porque la gente guargamera, que es de peso. Vamos a ver. El juego es un juego sencillote, es de nivel 1. Como sabéis, nosotros en Network Game hemos decidido tener 5 niveles de dificultad. Esto es un nivel introductorio. Pero ojo, que un juego sea de nivel 1 no significa que el juego desmerezca, para nada. De hecho, un juego que cuando empiezas a jugar y empiezas a tomarle un poquito de experiencia en el mismo, te vas dando cuenta que tiene su estrategia, su táctica, que no es lo mismo hacer una cosa que otra, y que para echar una tarde es estupendo. Ahora cuando venga el invierno, las tardes están de lluvia, de frío, coge a tu mujer y empiezas a meterla en la afición, que esto es un juego típico para esto, o a tus hijos, o a un amigo o a un cuñado, y el juego para esto es estupendo. Así que creo que yo diría que es un juego idóneo para introducirse en los wargames, porque tú como wargamero tienes bastante más experiencia que yo. ¿Crees que es un juego que realmente a nivel de dificultad y demás es idóneo para arrancar? Yo te diría que es súper idóneo, porque el sistema de combate es sencillo, las reglas son muy asequibles, ya veréis que el libro de reglas tiene bastante facilito, y sin embargo tiene una profundidad y un sabor histórico muy importante, porque aunque parezca que no hay un trabajo ahí detrás hecho por Pedro y por todo el equipo que Pedro ha tenido de gente desde Sudamérica que te han ayudado, que esto sí.
Y que ha hecho Eso ha sido genial. O sea, la gente que he conocido, historiadores argentinos que sin ningún problema se animaban y me corregían, me decían, oye, ese kepis que has puesto no tiene que ser azul, tiene que ser negro, tenían en todo caso una banda no sé cómo y tal, y joder, es una gozada, ¿sabes tú lo que es esa labor que te la hagan y que tú vayas siempre sobre seguro? Es una gozada. O no entendía yo, pero ¿por qué no se puede ir por el Chaco? Si es un sitio llano, si yo veía el mapa y decía, pero si no tiene un monte, no tiene ríos de importancia ni nada, ¿por qué no van a poder flanquear por ahí? Entonces, pues llegaba un historiador y me pegaba ahí el hombre se preparaba un texto bien largo explicándome por qué la zona del Chaco tenía los peligros y tenía otras historias. Y yo, no sé, he encontrado gente fantástica y pues me lo pasé muy bien, la verdad, haciéndolo. Porque además cuando uno es creador de juego, que tú sabes que también yo lo soy, uno comienza un proyecto con ilusión, pero después se va dando cuenta que a medida que vas estudiando, vas leyendo, vas averiguando cosas, te vas enriqueciendo, ¿sabes? Sobre el conflicto, sobre todo, y luego la aportación de la gente que te ayuda, que es cierto, que es muy importante. Y al final es lo que hace satisfactorio, ¿no? El trabajar en el proyecto, porque si tuviera que ser por el dinero que gana uno con estas cosas, Pedro, entonces... que esto es una cosa que la gente, tú ahora lo has visto de cerca, el trabajo que hay de edición detrás, y lo estabas diciendo antes, es algo que la gente a veces no desconoce. No digo que no lo valore, sino que lo desconoce por desconocimiento. Yo también, ahora que he entrado ya en esta historia, ¿no?, de Nagor Game y ya estoy dentro, pues se da uno cuenta del trabajo que hay detrás y a veces de lo difícil que es que todo salga perfecto. Luego podemos hablar luego un poco, Pedro, sobre los debates eternos que hemos tenido con el tema del Main River o y demás. Que hemos estado aquí, hemos estado a vueltas a tela de tiempo, con eso, que vaya tela. Al final, los grupos que se crean de trabajo son también bastante interesantes. Yo aprovecharía un poco, Pedro, para comentarte, porque a mí es un tema que me interesa y creo que esto es algo que puede interesar prácticamente a cualquiera que se plantee la posibilidad de sacar un juego, ¿no? De intentar implicarse en lo que es la creación de un juego desde cero, que es un proyecto, es un proceso muy complejo. ¿Por qué decides, digamos, enfocar el juego de esta manera? ¿Por qué eliges este conflicto? ¿Por qué decides hacerlo con una dificultad, digamos, de nivel bajo? ¿Qué es lo que te lleva a plantearlo de esta manera? Porque eso sí que es una cosa que yo, por ejemplo, no hemos tenido posibilidad de hablar porque hemos estado haciendo todo el proceso editorial. Pues sí. El que fuera a nivel de dificultad bajo lo tenía claro desde el principio, porque recuerdo que más o menos cuando estaba buscando a ver qué podía hacer o en qué me podía centrar, había habido un debate bastante fuerte en las redes y tal de por qué no había gente nueva en los Wargames y no sé qué, y alguno decía, pero ¿cómo no vas a disfrutar desplegando miles de fichas en un mapa que no cabe en la sala y que te pagas las 50 horas mirando tablas a ver qué? Y yo pensaba, digo, madre mía, cualquiera que esté de nuevas en esto se va corriendo. Entonces tenía claro que tenía que ser lo más sencillo posible. Parece que no tiene que ver, pero una vez leí la diferencia entre la cocina francesa y la japonesa. La cocina francesa es que van añadiendo salsas hasta que todo coge un cuerpo determinado, y el japonés va quitando cosas hasta que queda la esencia, ¿no? Y ya está. Entonces, yo quise hacer un sushi, ¿no?, de juego. Digo, vamos a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? La línea de suministro es realmente obligatoria. La tabla de resultados del combate es necesaria. Y bueno, todo eso iba intentando destilarlo, si quieres decirlo de alguna manera, ¿no? De decir, bueno, hace falta ir contando los hexágonos o las casillas para saber si una unidad está suministrada. Y otra cosa que me da bastante rabia en algunos juegos es que parece que están penalizando constantemente al jugador. Que uno está jugando y está uno con miedo de si me va a quedar desuministrado y si no voy a poder hacer esto, y según la regla 5.8.3.4 que no habías leído, resulta que eso no lo podías hacer y echa para atrás. O por la regla de deserciones, en cuanto a pilas más de 3 unidades, tienes que empezar a tirar el dado para ver si empiezan a matar unidades. ¿Quién las ha matado? Nadie, se han matado solas. Entonces es una cosa desesperante. Digo, es que jugar esto es un sufrimiento. Yo quería constantemente, decía, bueno, voy a orientar el juego a premiar al jugador, ¿no? A que si tú avanzas, obtienes cartas. Y el que se queda quieto en plan
tortuga defensiva, pues que lo puedo hacer. Yo no voy a hacer una regla que diga no puedes quedarte, ¿no? Quédate, pero no tienes las cartas. Ah, amigo, ahora me apetece avanzar. Si quiero combatir, pues claro, uno de los problemas que me encontraba era que encontraba un piloto así de alto, aquello se convertía en una Panzer División y ya no había manera de atacarlo por ningún lado. Venga, pues limito la cantidad de unidades y eso lleva a otras cosas. Y bueno, pues así, ¿no? Como sin grandes problemas, sin reglas larguísimas o excepciones, sobre todo intentando evitar excepciones, bueno, pues la cosa se fue llevando por el camino y ya está. ¿Y por qué este conflicto? Pues básicamente porque un día estaba leyendo tranquilamente y me encontré un dibujo de Enzo Pertile, que es un señor, un dibujante paraguayo, me encanta, impresionante, que está haciendo una labor de recuperación histórica de su conflicto, que no se conoce fuera de Paraguay y fuera de Sudamérica. Y claro, las imágenes que hace son muy espectaculares y muy heroicas. Y jo, cuando lo vi, digo, qué guapo, tú, ¿esto qué será? Parecía un gaucho, ¿no? Y digo, esto será un argentino, pues no era un paraguayo y no es de la guerra de los gauchos, es otra cosa. Y en cuanto me sumergí en ello, me quedé alucinado. Digo, ¿cómo es posible que esto no exista? O sea, que no haya leído en ningún lado, que luego resultó que sí, que había un encartado en una revista en donde aparecía un juego, pero no un juego per se, con su propia caja. Pues al cuello, a por ello. Porque, Pedro, una cosa que es importante, nosotros estamos dando por hecho de que todo el mundo, los que estén escuchándonos, viéndonos en el vídeo, conocen qué es la guerra esta, ¿no? Dónde se sitúa, en qué tiempo, en qué espacio temporal ocurre y qué repercusión tiene en la zona. Y la verdad es que deberíamos de comentarlo porque no todo el mundo es consciente de ello y si contamos algunas notas, algunas pinceladas, si te parece, del conflicto, pues sí, seguro que alguna gente que tiene ahora mismo dudas de si comprar juegos no y tal, pues van a tener más interés y se van a unir a tener esta joyita en casa, ¿no? Que es una joya del juego. Sí. De hecho, el juego mismo incorpora un texto, a ver, que es un resumen muy, muy resumido de lo que fue la guerra, pero bueno, para que saber dónde está uno peleando, ¿no? Si en Siberia o está en Sudamérica o dónde, pues dando un poquito de profundidad a lo que estás jugando. Que por supuesto tú puedes jugar perfectamente sin leerte eso, pero yo creo que los wargames, si están bien hechos, los juegos de simulación histórica, despiertan esa curiosidad, ¿no? Y uno le apetece aprender más cuando ya ha manejado pues de lo que se trata, ¿no? Y esto fue una guerra que en mitad del siglo XIX, más o menos para que os hagáis una idea, cuando la Guerra Civil Americana, aproximadamente en la misma época, pues bueno, Brasil se dedicaba a ir un poco de potencia en la región y como no le gustaba qué gobierno había en Uruguay y pues por unas historias de no mucha importancia, pues intervino en Uruguay para cambiar el gobierno y poner uno que le gustara más. Uruguay, no Paraguay, ojo, o sea que fijaros que la guerra empieza fuera de Paraguay y fuera de todo esto. Paraguay tenía un acuerdo con Uruguay de que se iban a ayudar en caso de ser atacados. Yo creo que ningún país pensaba que ese acuerdo podría ser respetado porque a ver qué vas a hacer, ¿no? Es como si Andorra acuerda con Mónaco que si les ataca a Francia se van a ayudar. Pues vale, pero en esto que Paraguay enganchó y empezó a atacar a Brasil y tenía un problema geográfico y es que la frontera de Paraguay con Brasil solo da en Mato Grosso, el resto es una selva impenetrable y si no, pues tenía que pasar a través de Argentina. Pidió permiso a Argentina para pasar. Argentina dijo que no. Y entonces Paraguay, con sus santas narices, también atacó, bueno, Paraguay, el presidente de Paraguay. Lo que sucede es que la nación paraguaya seguía a su presidente a pies juntillas. Y se lanzaron a invadir Argentina también, con lo cual se encontraron con las dos mayores potencias de Sudamérica enfrentados a uno de los países más pequeños de Sudamérica. Pero, pero ese pequeño país pues, está bastante militarizado, estaban bastante preparados en aquel momento y pilló muy despreparados a los otros dos. Y realmente, no sé si históricamente pudo haber alguna posibilidad de victoria paraguaya. Quizá en el juego se plantea la opción de llegar a Buenos Aires o de llegar a alguna ciudad costera brasileña que provocara el derrumbe del imperio brasileño por descrédito o por crítica interna. Bueno, pues esa opción existe en el juego y si lo consigues, pues ole. Pero más probablemente podía haber sucedido una victoria paraguaya por agotamiento. O sea, la nación paraguaya luchó con tanta fiereza y con tanto ahínco que acabaron la guerra completamente agotados, tanto Argentina como Brasil. Y Uruguay, el pobre, que comenzó siendo el atacado,
cuando fue invadido tuvo que cambiar de bando y en este caso atacar, se vio obligado a declarar la guerra al país que le estaba intentando ayudar, que era Paraguay. Entonces, la Triple Alianza es eso: Argentina, Paraguay, o sea, Uruguay y Brasil. ¿Y cómo acabó? Pues con la completa destrucción de Paraguay y de su población masculina, básicamente. Quedaron muy poquitos supervivientes, hombres supervivientes, de tal manera que hubieron leyes que permitían el casamiento de un hombre con varias mujeres para poder repoblar, que vaya trajín para el hombre. Y bueno, pues esa es la historia y esto es lo que refleja el juego. Sí, si no me equivoco, la mayor guerra que ha habido en todo lo que es el continente. En toda la historia de Sudamérica, la mayor guerra que ha habido, y fíjate que han tenido, y fíjate que han habido imperios, y fíjate que la mayor y con diferencia. Es más, es que muchas de las batallas, pues por ejemplo, superan en número a nuestra famosa batalla de Bailén, que es, ¿no? que es pivotal en la historia española y en la historia de la guerra de independencia española, y que fue también importante entre las batallas napoleónicas, y un montón de batallas de esta guerra le superan en un número con mucho. O sea que pese a que Paraguay era un país tan pequeño, allí, vamos, se combatió a unas escalas impresionantes. Pues al respecto de esto, hay una cosa que a mí me gustó mucho, Pedro, que fue cuando tomamos la determinación de incluir los manuales históricos que queremos hacer en todo lo que son las líneas de los juegos de NAC. La descripción que tú hiciste sobre todas estas batallas que hubo, lo que acabas de explicar, ¿no? el contexto histórico y demás. A mí hay una cosa que me llamó especialmente la atención, quizás Fernando ahora pueda ponernos la cámara para ver el mapa, que fue cómo conseguiste reducir la zona de conflicto donde tiene lugar realmente lo que es el tablero, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una región enorme. Y al final, digamos que se hizo como una especie de... como que se dobló, ¿no? Como que doblaste el tablero para conseguir cuadrarlo todo, ¿no? Perdí un tiempo enorme porque claro, es que era imposible. Son más de 2.000 kilómetros de distancia desde el teatro más al norte de Mato Grosso hasta el posible teatro más al sur, que sería la costa de Sudamérica, que era el objetivo de las tropas paraguayas al avanzar por el territorio argentino y brasileño. 2.000 kilómetros, o sea, imaginaos, el doble de España o más. Y luego resulta que las grandes batallas y prácticamente donde se decidió toda la guerra fue un tramo súper pequeño, desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta la capital Asunción, no llega ni a 100 kilómetros. Es un tramo muy corto. Entonces, si lo llego a hacer en hexagonito, serían, imaginaros, un mapa de tamaño de una mesa y tienes que jugar el 90% de la partida en 3 hexágonos. Y si estamos hablando de pues como era este juego, con espacios interconectados, ¿qué puedo poner? 1, 2 espacios, 3, exagerando y apelotonándolos mucho. Entonces aquello era inviable y de hecho me estuve comiendo mucho la cabeza y probando muchas opciones. Tengo por aquí pues alguna de las posibilidades que no sé si me da permiso Fernando para activar. Vamos a ver. Comparte la pantalla y yo cambio el overlay para que se pueda ver. Venga, pues comparto la pantalla. Y no sé si le estáis viendo ahora. ¿Todavía no? ¿Le estáis viendo? No, ahora mismo no. Vale, me vuelvo. A ver si soy capaz. Compartir pantalla. Sí, comenzar a compartir. Creo que ahora sí. Sí, estamos viendo tu escritorio ahora mismo. Muy bien, pues entonces podemos ver, por ejemplo, pues una de las opciones que se me ocurrió fue, ya estáis viendo aquí como este es un mapa de la época, ¿no? En donde se ve la costa aquí abajo, estos cuadraditos azules, o sea, estos cuadraditos rojos son sitios en donde hubieron combates y en donde se produjeron enfrentamientos. Veis cómo sube y hasta ahí arriba. Entonces, todo este territorio, pero luego las batallas fueron en ese espacio del centro, que aquí entonces pensé en ampliarlo de esta manera, como una especie de zoom. No me gustó la idea, aparte de que pisaba mucho trozo y no me gustaba.
Otra opción era hacer pequeños espacios interconectados entre sí, pero era inviable, o sea, esto era injugable, no era feísimo. Bueno, pues muchas opciones. Y al final, porque si vemos el mapa en sí, si os dais cuenta, así sin ningún tipo de toque de nada, ¿cómo vamos a estar jugando constantemente en ese espacio central, ¿no? Sí. Al final lo que hice fue esto de aquí. Coger, no sé si se aprecia, expandí la parte central como una especie de, como si lo aplicara una especie de ojo de pez y sin despreciar ninguna de los espacios de batalla, porque están Sí. todos, aunque no sea proporcional, pero están todos y de esta manera se puede mostrar, de tal manera que queda Paraguay, el territorio de Paraguay, sobre todo la zona que nos interesa, muy magnificada, pero el resto sigue estando. Así no tengo que evitar que aparezca Mato Grosso, ni que aparezca la costa, ni nada. Esto, hombre, lógicamente, geográficamente es un horror, pero luego, curiosamente, en el juego pues funciona. Y Sí, yo creo que... en el juego funciona realmente bien. Yo recuerdo perfectamente cuando lo jugamos la primera vez, que yo no tuve en ningún momento la sensación de no estar viviendo dentro de lo que es la zona de conflicto. Es decir, yo estaba muy enfocado y sabía localizar perfectamente dónde estaba Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Estaba todo muy bien demarcado y todo muy bien delimitado para haber hecho ese efecto de ojo de pez que efectivamente dices, que me parece una solución realmente interesante. Sí, sí. Quedó muy bien. Aquí hay otra cosa que me gustó bastante también, que fue la selección de las cartas. Me llamó bastante la atención las cartas que había elegido y lo que representaban. Entiendo que eso te habrá llevado tu tiempo de investigación o habrás contado con ayuda externa que de alguna manera te hayan asesorado sobre las cartas que aparecen en el juego, que hay algunas, de hecho, creo que en una te negaste a poner un comentario incluso. Sí. Bueno, es que esta guerra, como todas las guerras, tiene episodios muy negros. En esta especialmente, porque claro, si acaba pereciendo el 90%, el 90 y pico por ciento de la población masculina de un país, algo muy terrible ha tenido que estar pasando. Entonces, quise pasar un poco por encima, ¿no? De esas partes truculentas del relato. Sí que las cartas, al principio comencé con muchísimas, simplemente pues pregrañando cosas, a medida que iba encontrando cosas interesantes. Luego, algunas no tenían sentido para lo que mostraba el juego, pues yo qué sé, muchas de temas políticos las quité, de temas de crisis internas en Brasil, pues tuvieron su importancia y reflejo en la batalla, pero preferí orientarlo más a tema concreto que afectara realmente a la guerra, ¿no? Y acabé con un set de cartas igual para ambos bandos, no muy largo, y esa es otra de las cosas que quise aprovechar, que era los famosos entreturnos en otros juegos, en donde tienes que mover el marcador de turnos en la casilla de uno para adelante hasta llegar al final del juego, lo que sea. Y no sé a vosotros, pues a mí me pasa mucho que de repente digo, me cago en la mar, si yo creo que el turno pasado no he cambiado, no he avanzado el marcador de turnos. Cago en la mar. Llega el de otro y me dice que sí, que lo has cambiado, que no sé qué. Bueno, pues en este juego no hay marcador de turnos. En este juego son las cartas precisamente las que te van marcando el tempo del juego. Y como además el hecho de que vayas avanzando por territorio enemigo, vas cogiendo cartas, pues eso hace variable el tiempo de juego. Tú puedes ser un jugador muy defensivo, pero el juego va a ser muy largo. Puedes ser un jugador muy ofensivo, vas a perder un montón de tropas, pero ojo, puede ser que consigas, cogiendo tantas cartas, que el juego finalice antes de que el otro sea capaz de reaccionar. ¿Esto qué viene a representar? Como todas las guerras, está una vertiente militar, que es la que tenemos en el mapa, y una vertiente política, en donde luego por detrás pues hay unos gobiernos que tienen que funcionar con lo que tienen, una presión extranjera importante, y esta guerra estaba horrorizando a gran parte del mundo, porque las noticias llegaban y veían 20.000 muertos en una batalla, y decían, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O veían atrocidades en tal sitio y decían, claro, se presionaba a los gobiernos y decía, ¿tú por qué sigues peleando así? No puedes llegar a un acuerdo, no puedes negociar. Entonces, este tipo de presiones al final puede llegar a hacer que acabes firmando una paz que no sea la que tú querías, ¿no? Entonces, en este juego sería eso. Suponiendo que Paraguay
consigue invadir lo suficiente de los países enemigos como para provocar crisis internas de tal manera que la decisión de combatir no sea tan fuerte, puede llegar a provocar que acaben sentándose a una mesa de negociar, cosa que no sucedió. Si dijéramos que la partida histórica, ¿cuál sería? Que no agota el mazo de juego el paraguayo, sino que el brasileño consigue, y el aliado, se consigue invadir todo Paraguay. Pero vamos, existe la opción de que el paraguayo venza por agotamiento. De hecho, Argentina no tuvo el mismo papel, digamos, opositor de la guerra como Brasil, ¿eh? Esto es algo que también lo refleja en el juego y creo que es importante decirlo, porque Argentina era otro de los gigantes, ¿no? Pero en Argentina ya no fue la presión internacional, sino la misma presión de la propia opinión pública interior, creo, ¿no? O de aspectos políticos que no querían que participara en la guerra. Y en el juego tú lo tienes reflejado de alguna manera, que quiero que lo cuentes, ¿vale? Porque Sí. hemos determinado en el que Argentina se puede desactivar de la guerra, ¿correcto? De hecho, si capturas, hay una serie de líderes en el juego que dan puntos de victoria, porque pues, al fin y al cabo hay que reflejar de alguna manera esa pérdida. No se trata de la pérdida de una persona concretamente. Cuando en un juego se captura una ficha de líder, significa que has capturado un cuartel general, un alto mando completo, un montón de, no sé cómo se diría en castellano, de know-how, ¿no? de capacidad de manejo de tus tropas y bueno, pues se tiene que reflejar con puntos de victoria. Pero es que como te capturen al presidente de Argentina, que en aquella época era muy típico que un presidente fuera el que liderara a sus tropas, hoy en día sería impensable pensar que el señor Trump hubiese liderado a sus tropas en Afganistán. Pero en aquella época era así, físicamente estaban en el campo de batalla liderando las tropas y claro, si una cabalgada paraguaya captura al presidente Mitre, ya te digo yo que Argentina sale de la guerra, porque aquello fue una especie de empeño personal de él y su partido. Argentina estaba muy polarizada, venía de una guerra civil, hacía nada, la gente estaba cansadísima de la guerra, de repente les meten en otra que no sentían como propia y entonces, fijaros, hubo un momento en Basualdo, que fue un campamento, el mayor campamento militar que tenían de entrenamiento en Argentina, que directamente desertaron batallones enteros y se fueron a su casa. Hasta tal punto que el propio gobierno argentino no tenía fuerza para castigar a los que habían desertado, porque es que no tenía con quién ir. Tú imagínate que se va toda la policía a su casa, ¿y quién va a ir? ¿Los bomberos a sacarlos? Entonces, no tenían capacidad de reacción y tuvieron que reclutar a la gente y bueno, pues fue una cosa muy dura y eso se refleja en el juego porque muchas de las cartas afectan a la capacidad de reemplazo y de refuerzo de Argentina. Claro, porque esto es importante que la gente lo escuche, lo sepa y está muy bien escucharlo de tu parte porque no son reglas inventadas porque sí, que parezca que diga, no, como el otro es muy fuerte vamos a quitar a Argentina, sino que es que hay un motivo de por qué ocurrió esto y demás, ¿no? Y esto yo voy a ser totalmente sincero y no voy a andar aquí echándome flores. A mí han habido aficionados que han probado el juego en Brasil que me han dicho que les hubiera gustado ver más eventos brasileños por su mayor participación en la guerra. Y de hecho, eventos brasileños que sucedieron con la guerra más avanzada. Pero fueron de los descartados porque, ya digo, no quería centrarme tanto en simplemente obtener puntos de victoria por temas políticos. No me parecía que añadiera salsa al juego. Al final, uno tiene un balance, ¿no? entre lo que es divertido de jugar y lo que es históricamente exacto. Y al final tenemos que reconocer que esto es un juego y hay que aceptarlo como es, ¿no? Como es un juego. Y si luego más adelante alguien está interesado y ya se centra en leer la historia, pues adelante, porque yo creo que habrá muchos que de repente descubran este pedazo de historia y se lo pongan a leer. Claro, perdona, Carlos, es que justo al respecto de lo que estaba comentando Pedro, si no me equivoco, hay algunos eventos que lo que hacen es simular escenarios un poco de que hubiera pasado sí, ¿no? Sí, sí. Recordar que había algunos con unos nativos y demás, ¿no? Para que la zona norte, que quizás fue una zona de mayor inmovilismo y demás, cobrara algo más de relevancia a nivel de jugabilidad o algo así, ¿verdad? También, o por ejemplo, las rebeliones de esclavos en las plantaciones de Brasil en el sur. Claro, los brasileños decían, esto no ha pasado. Ya, pero hay que acordarse que estamos jugando un juego en el que yo hubiera actuado de otra manera, ¿no? Entonces dices, pues yo como presidente de Paraguay puedo elegir entre sacar estas tropas, que fue lo que sucedió,
o intentar provocar una rebelión en las plantaciones del sur. Pues hubiera infiltrado allí gente, les hubiera llevado armas y posiblemente lo hubieran conseguido. Lo que pasa es que el gobierno de Paraguay no decidió tomar ese camino, tomó otro. En este juego se explora eso. ¿Qué posibilidades tienes? Tú cuando acabas un turno posiblemente tengas varias cartas en la mano para elegir, pero solo eliges una. Tienes que despreciar otra. Todas son buenas. Unas quitan puntos al contrario, otras provocan rebeliones en la retaguardia enemiga y otras te mejoran tus propias tropas o sacas más. O sea, que elegir, no puedes todo. Y era así, o sea, el gobierno paraguayo no llegaba a todo, claramente. Llegaban hasta donde llegaban y tiraron con lo que tiraron. Y además esas decisiones, que es lo importante de los wargames siempre, Pedro, las decisiones que tiene que tomar el jugador, son los que hacen que al final el juego sea rejugable y muy diferente de una partida a otra, porque en un momento determinado jugar este evento o esta otra en lugar y sacrificas otro. Y como bien has dicho, todas son buenas y duele, ¿no? Y eso duele, en el fondo es lo que a nosotros los wargameros nos gusta, ¿no? Que nos duela, porque lo que tenemos que Somos masoquistas. divertirte, ¿no? Y después decir, lamentar de la decisión que tomaste, que fue la equivocada o la acertada, ¿no? Y todas estas cosas, que es lo que yo comentaba al principio contigo, a pesar de que el nivel del juego en cuanto a dificultad de aprendizaje de reglas sea de nivel 1, hace que el juego sea pues, muy interesante de jugar, ¿no? Y muy divertido. Y por eso yo siempre he dicho que este juego con nosotros y aquí está, ¿no? Bueno, me estoy acordando de una anécdota que nos pasó en la partida, Pedro. ¿Te acuerdas cuando que Brasil invade Uruguay? Uruguay es seguro que va a petar, no aguanta, no está pensado para aguantar. Pero recuerdo que estuvimos dándonos palos 2 o 3 turnos, que no había manera de que tú consiguieras matarme a los uruguayos, y que esto no me ha pasado. Sí, no sé. Claro, como al final hay dados. Estaba Uruguay aguantando solo. Me daba bastante rabia porque para el turno 3 eso tiene que estar ventilado y todavía estaba Uruguay dando por saco. Y digo, pero tío, que además soy el autor, que se tiene que notar. Pero bueno, pues a veces pasa, ¿no? Estoy diciéndole al puto juego que yo me está dejando malamente con el tío de la editorial. Eso sí que fue guay. Uruguay gana la guerra. No, eso sí que es completamente imposible por muy buenos dados que tengas. Eso no hay manera. Pero bueno, oye, sí que es cierto que hay una pequeña posibilidad de que entretenga Uruguay lo suficiente a las tropas brasileñas para que Paraguay aproveche. Tenemos otra cosita más ahí, otro pequeño evento que puede suceder. Claro, además que es muy curioso porque, hombre, el pacto que tenía Paraguay y Uruguay era un pacto que tenía que haber hecho lo natural, hubiese sido una guerra de 2 contra 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se convierte al final en una guerra de 3 contra 1. Y creo que una de las cosas también al principio yo me pensaba, digo, ¿cómo habrá ejecutado el tema del paso de bando, ¿no? De Uruguay, que inicialmente estar en un bando, cambiar al otro, que lo hace de una forma muy elegante, ¿no? Simplemente, bueno, se pasa y luego llega las cartas con los refuerzos del siguiente. Pero, hostia, cuando al principio yo pensé que eso podía ser problemático, pero vi que lo resolviste muy bien. Y ese hecho, como dice José, de que aunque sea algo anecdótico, pueda ocurrir muy de vez en cuando, hace que el juego, bueno, habrá posibilidades. Eso es importante, Pedro. Habrá posibilidades. Yo voy a decir algo, claro, que yo soy parte interesada en esto, porque que al menos a ver si la gente va a pensar que está en la teletienda aquí, tú. Claro, no, pero sí que tengo que decir una cosa que creo que es el gran punto fuerte de este juego. Está comentando Navantior, que acaban de echar una partida que ha ganado la Triple Alianza, Brasil, Uruguay y Argentina, por un punto de diferencia. Yo, a través de las partidas que he ido jugando y que hemos ido probando y demás, me ha dado la impresión de que hay un equilibrio brutal. Y yo diría que el mayor beneficio, el mayor logro que tiene este juego para mí es que te lo puedes ventilar tranquilamente en una horita y es de los que te dejan con ganas de la revancha y de echarte un mejor de 3. ¿Vale? ¿Qué dices? Sí, de una hora. Hombre, puede suceder, sí, los dos jugadores saben jugar. Y los jugadores que tengan ya experiencia y demás. Y no tienen mucha parálisis. El juego de pique, que yo creo, a nivel así de wargame y demás, yo lo tengo. Yo creo que para no levantar falsas expectativas, yo creo que la gente puede esperar su primera partida aprendiendo las reglas y tal, un par de horitas, y después hora y media. Primera partida. Ahora, si vas en plan competición, venga, vamos a hacer 3, pues lógicamente tienes que ir ahí pim. Sí, pero 2 horitas la van a echar, cuando sepan jugar 2 horitas y pico, van a echarlo fácilmente, cuando ya haya un nivel, a no ser que alguno se despiste y tal. Pero hay otra cosa más también
que yo quería comentar, y es que la gente puede pensar que, bueno, Brasil era un gigante, ¿no? Argentina era otro gigante geográficamente, ¿no? Y en poblacional y también económicamente, pero la realidad del momento en los militares es que se encontraban con unos ejércitos bastante débiles, ¿eh? Eso quiero también que la gente sepa. Por eso Paraguay, porque puede pensar la gente, Pedro, oye, Paraguay aquí, esta gente le han dado aquí una caña a Paraguay y una potencialidad militar, ¿no? Para que el juego sea compensado, para que haya un equilibrio. No, 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 no. Es que Paraguay, a pesar de que poblacionalmente era muy pequeño y que cuando se mete en guerra con Brasil y Argentina se ve totalmente aislado, sin salir al mar, ¿no? Para poder llegar recursos del exterior, porque al fin y al cabo las guerras pues contraen un desgaste económico, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? Es que Brasil, creo que el ejército de Brasil por aquella época podía andar sobre los 15 o 20 mil personas, no creo que hubiera más, ¿eh? Y aparte, No solo eso, si es que encima tenía que tener distribuido su ejército por todo el país, porque al fin y al cabo yo creo que hacía más de gendarmería que de ejército realmente. Entonces, o sea, los que entran en Uruguay, por ejemplo, para invadirlo, pues no llegan ni a 10.000, o sea, son relativamente pocas tropas. Y Paraguay, para ese momento, tenía pues más del triple, más o menos el cuádruple, y cuando ya decidió entrar y atacar hacia el sur, hay autores que hablan de 50 y pico mil, otros de 60.000. Fíjate, en una población de medio millón de habitantes, que tengas 60.000 tropas, significa que tienes el 10% de tu población militarizada. Eso es una barbaridad. claro. Eso es muchísimo. Entonces, De la época, Pedro, la Esparta de Sudamérica, de la época que, joder, estaban los tíos súper militarizados y sí, dispuestos. sí, pero eso, o sea, que claramente, efectivamente, no es que esté inflado Paraguay, ni mucho menos. Eso, Eh, eso yo quería dejarlo bien claro Por porque parece. eso, por eso también el jugador paraguayo tiene que hilar bastante fino. El aliado, si tenemos que elegir un jugador Nobel y un jugador que tenga más experiencia, hombre, es muy divertido jugar con Paraguay porque empiezas dando estopa por todos lados y es más desagradable empezar con el aliado porque, uy, que te vienen por todos lados. Pero al final, la lógica del propio juego te lleva a que acabas pasándole por encima al paraguayo. El paraguayo tiene que hilar muy fino en las pérdidas que tiene, irlas reponiendo. No tiene prácticamente fondo de armario. Lo que tiene en mesa prácticamente es lo que va a tener. Y tiene que cuidar mucho ese ejército. Que es lo que les sucedió en realidad, históricamente. Gastaron sus mejores tropas en enormes batallas y luego pues tuvieron que echar mano de absolutamente todo lo que tenían: críos y ancianos y mujeres y lo que hiciera falta. Sí, de hecho, La eso está la muy bien última batalla reflejado fue. en la fuerza de la ficha, es cierto, es tal cual. Yo, Y de hecho, una pregunta muy típica que me hacen es: ¿cómo? ¿Fichas de valor cero? ¿Para qué quiero una ficha de valor cero? ¿Será que habrá una tabla que me permite el valor cero hacer algo? No, no. El valor cero no dispara. Entonces, ¿para qué? Bueno, es carne de cañón. Tú tienes unas pocas tropas que disparan y otras cuantas que están haciendo bulto. El jugador aliado tiene que atacar a todas. Así que mientras duren vivas, eso menos que te llevas a las que pueden disparar. Es una lógica del combate muy fría, puedo decir, por llamarlo de alguna manera, pero era la que se daba en ese conflicto sí, concretamente. es quemarlo, es quemarlo. Es lo que hay. Entonces, Bueno, pues yo sorprende, pero es así. que después de la interesante introducción histórica que nos ha ido haciendo Pedro y de todo lo que ha ido comentando sobre el tema del diseño, lo que nos ha ido enseñando, que ha sido, creo yo, bastante interesante, podemos ir empezando a mostrar lo que ha sido el resultado final después de todos estos meses que hemos estado trabajando en el proyecto. No sé si Fernando tiene preparado ya... Sí, yo tengo una copia aquí del juego y creo que a ti también te ha llegado una copia, ¿no, Pedro? ¿Tú la tienes ya? Sí, señor. Esto es un unboxing en toda regla, señores. Chan, 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 chan. Me ha llegado y estoy encantado de la vida. Que no se va Pues a vamos a ir teniendo... podemos ir enseñándolo, creo yo. Fernando lo tiene bien desplegado y demás. Pedro, tú sí estás haciendo A ver, también un yo tengo aquí la caja y el mapa. Digo. Si queréis, voy a enseñar el contenido de la caja. A ver, esta es la caja y es importante que enseñen la cámara, la trasera, que aquí viene el código que hemos hablado en otras ocasiones de dificultad de NAC. Sí.
Vemos que es el más sencillo, ¿no? Nivel 1. Y que es un juego estratégico, que lo indica aquí en la trasera y lo explica en qué consiste. Y luego en el lateral tenemos el icono del color de la dificultad del juego, el icono del conflicto y también indicando el tipo de juego que es un juego estratégico. Así para cuando estén todos colocados uno al lado del otro, pues podemos ver fácilmente qué tipo de juego es, la dificultad y... Un momento, un segundo. Pedro, tú tendrías que verlo por Twitch. No lo vas a ver aquí. Vale. Vale. Sí, nuestra conexión directa no se ve, pero Claro. el público lo está viendo. Sí. Sí, se está viendo. Vale. Pues este es el contenido. Aquí tenemos las cartas, los dados. Viene en doble idioma. Puedo ir comentando yo mientras un poquito sobre lo que se puede ver en la caja y demás. Como está haciendo Fernando, al final son dos mazos de cartas, porque vienen bien repetidos inglés-español. Ahí tenemos el campito de batalla, que es bastante interesante. Déjalo, Fernando, mostrar un segundo, porque aprovecho lo que ha comentado Pedro de la ficha de nivel 0. Lo que haces tú es enfrentar tropas una contra otra. Entonces tú puedes enfrentar las tropas de valor 0, por ejemplo, contra las tropas de valor 3, ¿no, Pedro? Lo que tú decías de usarlos como carne de cañón. Eso es. Y sabes que esas van a palmar, casi seguro. Pero te aseguras de que al menos tus tropas que sean medianamente decentes pueden hacerle algo al otro. Claro. Es un poco la idea, ¿no? Distraen. Si no, el jugador, a medida que vas perdiendo las unidades de tu línea, las unidades contrarias que van quedando libres de la que están enfrente, pues pueden elegir a quién disparar. Con lo cual pueden concentrar el fuego y puedes tener más libertad a la hora de atacar. El hecho de rellenar tu línea con tropas de valor 0 hace que ninguna de las unidades contrarias tenga aún libertad de disparar. Primero tienen que matar esas unidades de valor 0 para luego concentrar su fuego sobre las que realmente le interesan. Bueno, es un poco de jugar contra el tiempo, ¿no? Pero bueno, te puede permitir salir de un apuro. Perfecto. Bueno, luego Fernando, mira, está enseñando ahí, por ejemplo, el reglamento. Hable un poquito, si puedes, Fernando, que se vea lo que es el interior, que yo creo que ha quedado realmente bonito. Estamos muy contentos con el trabajo. Este ha sido trabajo de Joao Duarte, se ha encargado de hacer todo lo que es el diseño, el montaje y todo, y la verdad que ha quedado precioso. Hemos estado mucho tiempo cuidando muchos detallitos. Tú lo sabes bien, Pedro, las cositas que te iba pasando, que no me puedo creer que se haya pasado esto. Ahora estoy viendo pasar las páginas y cada página tiene una historia que contar. Totalmente. Sí. Pero bueno, realmente... También tenemos el libreto auxiliar, que lo estoy enseñando ahora. El objetivo era precisamente pues, que fuera claro, que no fuera un farragoso de leer y ya está. Eso es. Y el libreto este que ha quedado realmente bien, porque en muy poquitas páginas se explica detalladamente el resumen. Ahí se muestra la imagen que tú has enseñado antes del mapa. Sí. Y luego hay, un poquito más adelante, Fernando, hay unas... lo que estamos viendo, las cartas. Hay unas cartas, o sea, la descripción de todas las cartas y el por qué se metieron, ¿no? Un poquito el posible uso que puedan tener, una explicación un poquito más detallada, en fin. Sí, históricamente, ¿qué quiere decir? Porque al fin y al cabo, la carta, cuando muestras una carta, estás viendo un titular, una especie de titular de prensa de la época, y luego un texto debajo que te dice qué hace la carta. Entonces, en realidad la carta en sí no te está diciendo lo que sucedió, te habla de, pues no sé, lo que antes hemos mencionado, el desbande de Basualdo, pues te pone eso, el desbande de Basualdo. Ahí, en ese texto que hemos visto de color azul y rojo, te explica, bueno, pues, en Basualdo sucedió esto y esto. Que de nuevo no es más que una pincelada, pero bueno, te viene a decir un poco qué es lo que estás manejando con la carta, ¿no? Claro, al final la idea un poco, nuestra intención a la hora de incluir este tipo de contenido y demás, es despertar un poco la curiosidad por este tipo de conflicto, ¿no? En este caso, pues se cubre lo que es la guerra esta, que es la más grande de Sudamérica, que yo creo que es muy desconocida, en nuestro país ni te cuento, pero estoy seguro que también en muchos otros sitios. Creo que es interesante para despertarte un poco la curiosidad y leer un poquito más de este tipo de cosas que para mí particularmente me gustan bastante, ¿no? Y tener la posibilidad de jugar un conflicto como este en tan poquito tiempo y con el diseño que tiene, que desplegado es precioso, desplegado el juego es precioso, da gusto
da gusto jugarlo y da gusto tocar las fichas y demás. Estamos realmente contentos con el resultado, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha ido mostrando el contenido. Están haciendo varias preguntas, podemos ir... Sí, voy a enseñar también el inlay porque me gusta mucho cómo ha quedado, la verdad. El inlay, sí, el inserto. Ujú. La cuna, que al final va con el de este impreso en el fondo. Y, en fin, hemos intentado cuidar mucho todos los detalles. Hemos metido las típicas bolsitas. Lo del escudo y las banderas me hace... Bueno, a la gente le llama mucho la atención porque se ve la bandera de Uruguay 2 veces y al principio la gente me decía, oye, que te has equivocado aquí, que has puesto la bandera en los dos lados. Es que, colega, Uruguay estuvo en los dos bandos. Estuvo en los dos lados. Claro. Así que eso viene a reflejar eso, sí. Pues voy a hacer algunas de las preguntas que han ido dejando en el chat, ¿vale? Y luego, si queréis, seguimos otro trecho hablando de la historia del juego. A ver, una de las preguntas que ha hecho Javi de Null es que cuánto ha durado el proceso de investigación previo para crear el juego. Prácticamente hasta ayer, hasta, no sé, pues el principio de año o así, en donde ya no se podía realmente tocar nada esencial del juego, pero no he dejado de aprender cosas, pues eso, hasta bien avanzado el proyecto. ¿Y cuándo empezó? Pues posiblemente algunos se acordará porque anduve mareando ya la perdiz por las redes y ahí todo el proceso ha sido muy transparente y la gente lo ha ido viendo, todos los pasos y las equivocaciones que han habido. Pues qué iba a decir, un par de años. Esto empezaría aproximadamente en 2019-2018 y en 2021 ha acabado, así que pues sí, ese tiempo. Sí. Otra de las preguntas que nos ponen por aquí, Aitor Castillo, pregunta que si piensas sacar algún otro de tus juegos y qué otro juego te haría más ilusión. No sé si voy a sacar otro más. Ha sido este proceso tan, bueno, se suele decir un parto, ¿no? Todavía se me tiene que quitar un poco, pues me voy a coger el verano más a gusto que otra cosa. Ya voy a estar tranquilo y luego ya a la vuelta ya veremos. Ahora mismo no me planteo. Sí que estoy desarrollando alguna cosa como juegos en voto porque es una cosa que me gusta hacer y como no me gusta la tele ni el fútbol, pues ¿qué se le va a hacer? Me pongo mis cascos, me pongo musiquita y me pongo a trastear con hexágonos y a ver qué sale. Pero es un trasteo. Ya hablaremos de algo serio más adelante. Vale, también nos han preguntado por el chat si pensamos hacer algún gameplay o algún tutorial del juego y yo creo que ya podemos responder que sí, que dentro de un tiempo vamos a tener aquí en el canal de Twitch juegos en directo, comentados también con los autores y bueno, alguna cosa más haremos, ¿no, José? Sí, de este en concreto nos veremos las caras tú y yo, particularmente en este caso. Y creo que puede ser muy interesante, más allá del tutorial, que es algo que sí que haremos. Y bueno, eso lo hacemos prácticamente con todos los juegos y en estos queremos también hacer especial hincapié en eso. Pero creo que podría ser muy interesante hacer una partida, grabarla, echarla y luego verla todos con los comentarios de Pedro para que se ría de nosotros un poco. Porque Sí. claro, Pedro se habrá pegado cientos de partidas a esto, tendrá 1.000.000 de cosas que hubiera hecho diferentes a las que nosotros dos hagamos, pero creo que puede ser bastante divertido, ya hace ya mucho que jugué la última, puede estar realmente bien echarnos la partida, grabarla, editarla, Sí. montarla para que se vaya viendo y se vaya, se haga ameno todo y a ver qué sale y que Pedro Sí, yo encantado. aquí un poco de cháchara, Sí, ¿no? y que Pedro nos destroce en directo. Sí, No. que básicamente No se juega mal, no os que nos preocupéis. humille. Vale, Y si alguien juega mal, el contrario se lo hará ver. No os preocupéis, no hará falta que yo diga nada. Pero respondiendo a la pregunta que han hecho, sí que vamos a hacer algún gameplay, vamos a hacer tutoriales y los tendremos. Sí, los anunciaremos pronto a través de Twitter. Sí. Pronto vamos a anunciar el calendario de actividades que vamos a hacer aquí en Twitch en los próximos meses. Y bueno, ya lo pondremos por las redes. Ignapervi71 dice que enhorabuena por el gran trabajo y que si hay alguna posibilidad de adaptar el Wargame a 3 o 4 jugadores o modo solitario.
Lo del modo solitario me lo han dicho. En sí el juego, las cartas no son ocultas, no hay problema por ese lado, no es como esos otros juegos en donde es importante no conocer las cartas del contrario. Entonces, si tienes capacidad de desdoblado, no hay ningún problema en jugar en modo solitario. Pero no hay un automa, no hay un... Me lo podría pensar, a ver si hay alguna manera de automatizar uno de los dos bandos. Pero yo creo que perdería un poquito la esencia del juego, porque es bastante sencillo y la chicha la coge precisamente cuando el contrario te sorprende y te lanza una caballería sin que te la esperes y te corta la línea de suministros por detrás, te corta la capacidad de retirada. Entonces, si pierdes eso, ya sé que hay mucha gente que juega en solitario y lo valora y yo también he jugado tiempo de solitario, pero este juego creo que debería tener algo más de, no sé, o sea, que puedes jugarlo, pero no creo que sea más apropiado para preparar un sistema de un solo jugador. Pero me lo voy a pensar, mira, ya que me has dicho eso, ya me has encendido la bombilla. Le voy a dar una vueltilla, a ver si hay alguna manera de automatizar eso. También nos preguntan que en qué fuentes te has basado para documentarlo y que si puedes recomendar algún libro sobre el tema. Pues el libro, había leído cosillas por ahí y bueno, pues yo qué sé, desde la Wikipedia hasta libros por ahí, ensayos. En Sudamérica, sobre todo en Argentina, ahora mismo hay una especie de gran debate nacional sobre qué papel jugaron ellos en la guerra, si aquello fue un genocidio, si fueron arrastrados por la guerra por un dictador propio que fue Mitre, o lo ven así algunos. Hay ahora mismo un debate, ¿no? Entonces eso es interesante y como eso genera mucha literatura, pues mola. Eso se puede leer y se aprende muchas cosas. Pero así un resumen entero, no he visto mejor hasta ahora y de hecho muchas de los mapas que se ven por ahí están basados en este libro, que es el Napoleón del Plata. Se puede encontrar barato en muchos sitios de segunda mano y tal. Yo creo que no está ahora mismo editado por ninguna en concreto, pero en segunda mano lo he visto en bastantes sitios. Ya veis que es un librito no muy largo, tiene bastantes mapas y estos mapas luego circulan por la red. Entonces se agradece porque uno va siguiendo, son esquemáticos, pero y aquí viene todo. Además, ni siquiera no le veo tendencioso. Hay algunos, suelo decir que se aprende con todo, ¿eh? Incluso con informaciones tendenciosas, pues también sacas alguna información. No le he pillado una tendencia descarada hacia ninguno de los dos bandos, entonces en ese sentido yo sí que lo recomendaría. Por eso me lo recomendaron a mí y ya lo recomiendo yo. O sea que, mira, pues... De hecho, relacionado con esta pregunta que nos han hecho de en qué te ha pasado, no sé si en la regla o en el libro de escenario hay una bibliografía. ¿No? Si no me equivoco. Sí, hay una bibliografía, pero es que era imposible repasando todo lo que está mirado. Lo más básico está ahí, pero es que, claro, uno coge datos de tantos sitios que yo creo que la mitad de las cosas, pequeñas referencias o lo que sea, pues lógicamente no las puedo indicar todas, porque igual es la página tal de una enciclopedia o un texto que habla de otra cosa, pero menciona la guerra y esta situación concreta, ¿no? Entonces, pues... Pero bueno, para que tengan un punto de partida y demás. Vamos a recordar, Fernando, si te parece lo del sorteo, porque lo haremos ya en breve. Sí, lo vamos a hacer en unos minutos y ahora mismo hay 40 y algo participantes que han escrito exclamación abajo sorteo y yo creo que en unos 10 minutos o así o 5 vamos a proceder a hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que lo podemos ir haciendo ya, pues prácticamente todos los que han estado aquí, que han estado viendo el directo, yo creo que han participado, por lo menos lo han puesto. Ya los tenemos registrados con eso y lo haremos, pues como dice Fernando, pues mediante un bot y bueno, suerte para el que se lo lleve. Había por ahí también un comentario que respecto a cuándo sale el juego, pues bueno, el juego ya va a estar disponible a partir de la semana que viene. Tengo que decir que hemos hecho una pequeña parte de la producción, con lo cual es muy probable que la semana que viene ya quede agotado y ya la siguiente pues estaría disponible en septiembre, ¿vale? Porque no nos ha dado tiempo a nada más, ya con el tema del verano estaba complicado todo, con lo cual si alguien está realmente interesado en el juego, pues que no se lo piense, que
yo particularmente pienso que no se va a llevar una sorpresa. A poco que le interese un poquito los Wargames, no tienes que ser un jugador de Wargame, a poco que te interese un mínimo este tipo de juego, le animaría a que entrase con él porque es un gran juego de iniciación, un gran juego para iniciarse con esto. Y también creo que sería interesante comentar, Pedro, que está también disponible en Tabletop Simulator, si no me equivoco, en la plataforma, ¿no? Eso sí, en su versión anterior. Sí, claro. Hay que recordar que este juego ha tenido un desarrollo bajo la página de Juegos Amboto, que, para quien no lo sepa, es una marca que me inventé para poder ir sacando jueguillos y cosillas. Sin más ánimo que ir mostrando un poco lo que iba haciendo, y si a alguno le interesaba que se lo pudiera bajar. Y ya en la página de Juegos Amboto no está, lógicamente, porque ya existía, entraría en competencia, digamos, con esto, no tendría mucho sentido. Pero en el Tabletop Simulator, pues bueno, me habéis dado permiso y os lo agradezco, que mantuviera eso, y ahí está. Entonces, el que quiera, pues puede hacer una búsqueda en Tabletop Simulator, busca la guerra de la Triple Alianza, y ahí está. Es una versión, ya digo, de una versión un poco anterior. El mapa no es exactamente el mismo, las fichas no son exactamente las mismas, pero bueno, se puede jugar y se puede notar el sabor del juego, y yo creo que puede servir incluso para abrir boca de alguno que se lo quiera pensar y dice, vamos a ver si yo le pillo el tranquillo a esto, y bueno, pues ahí está. Sí, totalmente. Perfecto. La gente tiene que ser consciente que es el prototipo, lo que van a jugar, pero que... Sí. O sea, oye, ¿qué tal, Pedro, si te hago un par de preguntas entramos un poquito en alguna cosilla de lo que son las reglas del juego? ¿Te parece? Ahí te temo, venga, dispara. Voy a ello porque si no mi papel aquí me van a criticar después la gente, tú lo sabes. A ver. Hoy estamos acaparando, Pedro y yo. Es que Pedro apenas habla y yo tampoco. Claro. Ya. Entonces nos hemos ido a juntar aquí dos curiosos. Yo que soy un poco celoso, pues ya sabes, voy a coger un poquito ya ahora porque si no... A ver, Pedro, un par de preguntas que quería hacerte. Bien. Cuando se encaran los combates, ¿vale? Las unidades se enfrentan una a una, tú decides, hay un orden en el que colocas la ficha, correcto, desde el 1 hasta el 6, que son el máximo de tropas que puede haber en el espacio, y encaras, digamos, las unidades, cada uno elige cuáles son las que se van a encarar en la casilla 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Es curioso que en este juego el atacante dispara primero. ¿Por qué te digo que es curioso? Normalmente en los wargames el defensor suele tener como una ventaja, ¿no? Es ser el primero en disparar. En este tipo de sistemas de combate, en donde normalmente, pues, tirando un dado y sacando una cantidad determinada en función del factor de combate. ¿Nos explica el motivo de diseño, por qué el atacante decidiste que fuera de esta manera, que rompe un poco con las reglas, digamos, normal, ¿no? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y otra segunda pregunta es que esto lo cambia la presencia, por ejemplo, del río, ¿no? En las zonas, ¿no? Y vemos que determina dos tipos de río. El río, los grandes ríos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que dan una ventaja ya claramente al defensor. Pero también están los tramos, digamos, de comunicación azules, ¿no? Que también representan, pues, pequeños cauces de río que también dan una cierta ventaja. En el mapa... ¿Te refieres a estos que son los grandes ríos? No sé si se ve. Eso. Este es el gran río, y luego hay pequeñas líneas de comunicación azules, por ejemplo, esta que viene por aquí, o esta que viene por aquí, y esta por aquí, no sé si se ve. Entonces, estas líneas representan ríos que no son tan importantes, pero son cursos de agua y que, bueno, pues facilitan la defensa. Entonces, ¿por qué primero dispara el atacante? No eres el primero que me lo pregunta, y me alegro que me haga esa pregunta, que se suele decir. En la mayoría de los juegos dispara primero el defensor, porque intuitivamente pensamos que una posición estática, soldados apuntando, los otros se van acercando, pues disparan primero los que están apuntando, ¿no? Y luego el soldado que va avanzando se detiene, recibe unos disparos y dispara él. Eso, si estuviéramos hablando de turnos de 15 segundos, de un minuto, dirías, bueno, pues tiene un sentido. Pero estas son batallas, acordaros, batallas de decenas de miles de soldados que duraban horas y horas y horas, y que aquello era un intercambio de disparo brutal. Cuando una pieza la volteas, significa que miles de hombres están tumbados en el suelo, machacados. Entonces, no es una salva. Son grandes intercambios de disparos en donde ya una unidad
empieza a desmoronarse, ¿no? Y entonces se voltea por eso y luego pues ya se acaba de echa a correr, se desmorona, completamente se deshace, pues elimina. Entonces, en ese caso ya no tiene tanta importancia exactamente quién estaba apuntando en ese momento, tal, no tiene incidencia real. Tiene más incidencia el hecho de que el atacante elige el momento de atacar, porque lógicamente no te han llegado el carro con las municiones, pues espero, no te han llegado los suministros, las tropas están cansadas, voy a descansar y luego tal, está la niebla, voy a esperar a que se levante la niebla, o sea, ataco cuando yo quiero. El defensor ataca combate cuando el atacante quiere. Tenga o no tenga municiones, le venga o no le venga bien, o tenga el sol de cara. Entonces, esa es una ventaja del atacante. El atacante también tiene otra ventaja, que es la de que conoce la situación del contrario, porque antes han habido escaramuzas, sabe la situación, posiblemente tenga exploradores, globos aerostáticos, que por cierto en esta guerra se comenzaron a usar como para hacer una visión del campo contrario. Entonces, esa ventaja la tiene de nuevo el atacante, porque dispone a sus tropas de tal manera que ataca en el punto que considera que en el contrario es más débil. Y el defensor reacciona a eso, pero no sabe por qué punto le va a atacar el atacante. Entonces, yo quiero poner en valor el hecho del dinamismo que tiene el atacante y de la capacidad superior que tiene de dar ese primer golpe. Luego, por supuesto, esto cambia porque si te defiendes detrás de un río, pues tienes esa ventaja del atacante, se atempera porque tú también eliges tus sitios buenos para defenderte. Y digamos que entonces los dos disparan a la vez. Y si ya estamos hablando de un río mayor, que son estas líneas grandes azules, que son además por las que luego se hace el transporte, eso es otra cosa, porque ya son ríos enormes. Muchas veces las posiciones defensivas cubrían las dos orillas y hacían fuego cruzado desde ellas, o estos ríos eran zonas pantanosas que encauzaban el ataque del atacante, con lo cual le podías generar zonas de concentración artillera o de fuego. Eso sí eran grandes ventajas defensoras, con lo cual ahí ya el defensor dispara primero. Pero en sí, en una llanura, el defensor se coloca en una línea defendiéndose y el atacante avanza. Yo considero, y además para el juego es mucho más sencillo hacerlo así, para jugabilidad también me refiero, que el atacante dispara primero. De tal manera que tenemos, digamos, 3 niveles de ventaja defensora, ¿no? El nivel 0 que sería llanura sin más, el nivel 1 que sería detrás de un río menor y el nivel 2 que sería detrás de un gran río. O en un espacio de gran río, porque las posiciones en ríos atacan en ese espacio. El río cruza los espacios. Luego también está el tema de la fortaleza, ¿verdad? Que hacen que el defensor pues tenga como... Bueno, pues primero tiene que deteriorar y tienes que, digamos, acabar con la fortaleza para empezar a absorber bajas de la unidad primera que está en la casilla 1. Eso es correcto, sí. ¿No? ¿Por qué solo de la unidad que está en la casilla 1? ¿Para limitar un poco el efecto de la fortaleza o en qué sentido? A ver, aquí que estamos hablando entre wargameros, vamos a decir, efectivamente, si hubiera hecho una fortaleza que protegiera a todas las tropas que están dentro, sería absolutamente intomable. Pero es que también refleja lo que era la realidad de las... En realidad no es una fortaleza, son grandes posiciones fortificadas, ¿no? Entonces, detrás concretamente de una posición fortificada podían caber unos miles de hombres. Pero estos ejércitos superaban con mucho entonces lo que hacían era apoyarse sobre las líneas defensivas. Las grandes batallas se produjeron apoyándose en las líneas y luego las líneas continuaban más allá hasta, pues, por ejemplo, llegar al borde del río. Entonces, las posiciones fortificadas lo que hacían era añadir todavía más capacidad de defensa a la propia defensa que te ofrecía, pues, las zonas pantanosas y el propio río. Por eso las dos posiciones fortificadas de Paraguay, que son las que comienzan en el juego, empiezan siempre también en zona de río. Digamos que todavía mejoran más la defensa. Vale. Oye, una cosa, Pedro, que tú has mostrado ahora mismo los cursos de los ríos grandes, ¿vale? Y me fijo que, bueno, quiero hacer hincapié que la gente vea que los cursos de los grandes ríos atraviesan lo que son las casillas, ¿vale? De eso. Sin embargo, llega un momento en el que si tú sigues el curso del mismo río, deja de tener ese tamaño grueso el río, ¿vale? Y pasa a tener un tamaño ya pequeño, ¿vale? Ah, vale, sí. Esto, ¿por qué es? Quiero que lo expliques, por qué es así y
qué incidencia tiene en el juego, ¿no? Porque quiero que lo Pues explique. sí, te refieres a, por ejemplo, este río que va avanzando por aquí y que aquí deja de ser un gran río para ser un río gris, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues esa es una cosa que me he encontrado, y yo creo que es un fallo, que me he encontrado en muchos juegos, muchos muy buenos juegos, pero que, pues, a ver, un ejemplo que conozcamos. El Ebro nace en Fontibre y acaba en el Mediterráneo. Pero, a ver, en Fontibre es un riachuelo. Lo que no tiene ningún sentido es que hagas un juego en donde digas que el río Ebro es un evento geográfico importante que tiene repercusión en la batalla y lo hagas nacer en el Fontibre, porque es que hay muchos ríos en España que no aparecen casi en ningún mapa y que son más grandes que allí. Entonces, los ríos son un río importante de cara al combate hasta cierto punto, en un punto en el que el caudal no es tan grande como para que sea considerado como río importante, pues pierde ese rango y se convierte en unas líneas azules, por ejemplo, en donde ambos combatientes disparan a la vez. Muy bien. Pero vamos, es que los ríos son un entorno dinámico. Hay partes del río que, bueno, ya lo sabéis, en la parte, cuanto más alta la desembocadura, más grandes son y más importantes son de cara a la batalla. Y eso es lo que está reflejado aquí. Eso Muy es. bien, porque es una curiosidad de diseño que era importante reseñar y yo quería que se supiera, ¿no? Y luego una cosa sobre la batalla, Pedro. En cualquier momento te puedes retirar de una batalla, ¿vale? Ves que estás perdiendo la batalla después de la primera tanda. Una leche te la llevas seguro. Eso es. Pero tú, en lugar de volver a disparar, dices, me voy de la batalla porque está perdida, ¿vale? Con la idea de intentar esas unidades que salvas, vamos a decir, al menos momentáneamente, intentar llevarlas hasta una de tus ciudades estratégicas y recuperarlas, ¿correcto? Eso creo que sería bueno que explicaras un poco el diseño de esto, porque creo que es una de las esencias del juego, ¿no? En donde sí. estás limitado con el número de unidades, ¿sabes? Especialmente el paraguayo, ¿no? Claro. Esta es la única manera que tú tienes un poco de hacer que tus ejércitos se alarguen en el tiempo, ¿no? Si los vas recuperando. Pero... Claro, es que tú fíjate la plancha de los aliados. Tienen bastantes tropas. No comienzan con muchas y luego las van recibiendo como refuerzos. Tiene una cadencia de refuerzo el jugador aliado de 5 tropas, de 5 nuevas unidades por turno. Y el paraguayo de 2. Es menos de la mitad. Claro, los paraguayos tienen solamente estas tropas. Todo esto de aquí son marcadores de control de espacios. Son estas de aquí, más alguna más que hay en este fin de... Entonces, con estas pocas tropas tienes que parar todo lo otro. ¿Qué sucede? Que perder una de estas es una tragedia. Además, muchas de ellas tienen un valor de 0, de 1, no son gran cosa. Son, pues ya os imagináis, gente ya mayor, gente muy mal armada. En esta guerra se combatió incluso con armas blancas. Imaginaos que te arman con una lanza y delante tienes al ejército brasileño con fusiles y caballería. La llevas clara. Entonces, el objetivo de disponer de espacios de refuerzo es que si una unidad está volteada, está por su cara posterior, puedes llevarla hasta tu zona de refuerzo y en vez de recibir una nueva unidad, puedes voltear y recuperar la que tienes fastidiada. Digamos que los nuevos reclutas que llegan no llegan formando una nueva unidad, sino que vienen a rellenar los huecos que han dejado en la unidad que está fastidiada. Eso es especialmente crítico para el paraguayo. En cuanto jueguen un par de partidas, verán que es esencial para el paraguayo estar constantemente llevando hacia atrás las tropas heridas y recuperarlas todo lo posible, porque es que si no, nada, para el turno 4 o 5 empiezas a tener que echar mano de unidades de valor 1 o luego ya valor 0. O sea, ya me dirás tú qué desastre. Sí, porque las unidades cuando desaparecen y son eliminadas definitivamente del juego. Definitivamente del juego, se meten a la bolsa y se acabó. Entonces, es un lujo que se puede permitir el jugador aliado, pero que no se puede permitir el jugador paraguayo por nada del mundo. El aliado, si lo hace y nunca recupera unidades propias, también se le acabarán las unidades, pero el jugador paraguayo para mitad de partida está sin ejército ya. Entonces, es crítico no solamente poder recuperar sus tropas, sino poder tener las líneas de transporte hasta donde recuperas tus tropas. Eso es esencial. Como te cuelen una caballería por ahí, ya estás rodeado realmente. Tienes que reconquistar ese espacio para poder llegar hasta donde recuperas tus tropas y tienes otro problema serio. Entonces,
El juego tiene muchas variables ahí en donde hasta qué punto quieres seguir combatiendo una batalla. Como has dicho antes, te puedes retirar cuando quieras. Igual estás ganando la batalla, pero es que no te interesa seguir volteando fichas. O prefieres, seguramente ganarás la batalla, pero tienes ya la mayoría de tus fichas volteadas y no te interesa que sean eliminadas, quieres recuperar esas tropas. Pues igual te interesa retirarte pese a estar más o menos ganando. Entonces, eso. Yo creo que es este juego tiene bastantes variables que tienes que tener en cuenta cuando estás tirando los dados. En alguna ocasión alguno me ha dicho que le parecen largas las batallas porque con un valor de combate 2, la mayoría de las unidades solamente tienes un 30% de aciertos. Tú tiras el dado y puede llegar a darse turnos en donde, o sea, fases de combate en donde no has volteado a ninguna enemiga. Bien, pero el cerebro está funcionando y dices, todavía me arriesgo a otra vuelta, todavía estoy dispuesto a soportar pérdidas para seguir provocando pérdidas en el contrario. Entonces, hay que darle tiempo al jugador a que tome esas decisiones de intentar hacer lo que se llama un push your luck, ¿no? Otra vuelta, voy a probar otra más. Que igual en este caso sí, le hago 3 impactos y entonces el que se caga es el otro. Pues muy bien. Bueno, pues yo por eso, bueno, pues estos detallitos quería por lo menos comentarlo para que la gente lo supiera, que este tipo de cosas están en el juego presente también. Bueno, pues por mi parte, Pedro, en principio, no sé si José o Fernando. Vamos a proceder al sorteo ya, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos aquí a la gente esperando. Bueno, esto lo vamos a hacer a través de... participar. No. Lo vamos a hacer a través de un bot automatizado, ¿vale? Todo el mundo que haya escrito sorteo desde que empezamos y que se encuentre actualmente en el directo, pues va a poder participar. Así que vamos a hacer redoble y voy a darle al botón. Primum non nocere ha ganado el sorteo. A ver si está en el chat. Voy a contactarlo en privado y un aplauso para él, ¿no? Sí. Primum non nocere. A ver, un momentito. Estaba por aquí. Pero bueno, sí, no sabéis latino. Está en el chat. Sí. Vale. Se ríe. Pues nada, voy a contactarlo en privado, que me diga su dirección y nada, en cuanto podamos, pues le enviamos una copia. Sí, yo creo que la semana que viene se puede. Es una chica, primo, no es, Pues mira. pone que es ella. Es una chica. Pues mira, novata, bienvenida a pues mira, le va a venir fenómeno. Okay. Si es novata, lo va a disfrutar. Muy bien. Es idóneo. Genial, pues ya tengo la dirección, ya te la paso, José, y lo gestionamos. Genial, perfecto. Bueno, pues yo creo que ha salido, llevamos una horita y 20, no está mal. Creo que hemos hablado de todo, de la historia, hemos enseñado el juego. También sería interesante que durante los directos que vayamos haciendo, vosotros mismos que estáis viéndonos y demás, nos fuerais comentando qué os parecen, si echáis algo de menos, porque nosotros, ya digo que nuestra idea es seguir haciendo este tipo de programas, este tipo de directos y profundizando con los distintos autores. Nos van a pasar cosas raras y demás, pero bueno, iremos puliendo un poquito todo lo que vais viendo. Cualquier sugerencia, bienvenida sea. Recordamos el email de contacto, si te parece, Fernando, el de Nackwar Games. Que sería @nacwargames @masqueoka.com. Correcto. Pues a través de ahí podéis comentar lo que queráis. Eso, también sería interesante a quien le interese todo esto que nos siga en Twitter, porque en nuestro perfil de Más que Oca iremos anunciando los directos y los siguientes eventos que vamos a hacer aquí en Twitch, y también pondremos enlaces a todos estos vídeos resubidos en nuestro canal de YouTube. Así que si nos seguís por Twitter os enteráis antes de cuándo van a ser los próximos eventos. Muy bien. Genial. Pedro, ¿algo que quieras decir? Pues que muchas gracias por la paciencia. Que voy a pillarme unas vacaciones más a gusto que otra cosa, porque a vosotros que estéis más o menos acostumbrados a esto os parecerá normal, pero yo he vivido esto con mucho estrés. Tú ya me dijiste, José, me dijiste, tío, estás quemado, apártate una semanita, haz el favor, y porque yo estaba encantado de empezar con la misma piedra y no la veía.
Así que sí. Bueno, pues es un proceso apasionante, pero pero bueno, para mí ha sido un aprendizaje muy, muy duro. Pero bueno, aquí está el resultado, estoy encantado, es una caja que me está gustando mucho, que mi mujer dice que es muy suavecita, que le gusta. Es verdad, lo dice, yo no sé. Y bueno, pues que lo voy a disfrutar este verano. Voy a echar alguna partida y todo, fíjate. Ya tengo gente con la que echar. Pues genial. Pues nada, que disfrutes tu juego en una producción como esta y nada, por nuestra parte, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos una tarde más y nos vemos en próximos directos que iremos anunciando. Hasta Un luego. abrazo. Venga.